Hola, buenas tardes. Vamos a resolver los ejercicios de electromagnetismo de selectividad de física de Andalucía del año 2020. Este es el segundo vídeo. En el primero grabamos desde el 1 al 6 y ahora vamos a grabar desde el 7 al 12. Recordad que, como ya os digo, hay 6 exámenes con 2 opciones, por lo tanto son 12 exámenes y en todos los exámenes hay una pregunta de electromagnetismo, por lo tanto 12 preguntas. Cada una de las preguntas tiene una opción, un apartado A, que es de teoría, y un apartado B, que es un problema. Leemos el primer ejercicio, que sería el séptimo de los que han caído en el año 2020. Fue el examen D, que fue de reserva, es decir, que no cayó. Un conductor rectilíneo de longitud L por el que circula una corriente eléctrica I se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme B. Justifique razonadamente, apoyándose en un esquema, si es posible que el campo no ejerza fuerza alguna sobre él. Y la orientación del conductor respecto al campo para que el módulo de la fuerza magnética sea máximo. Bueno, una pregunta totalmente teórica. Aquí la tenéis. Y yo paso a hacer el apartado B. Podéis pausar el vídeo, leerlo, y ya digo que yo paso a hacer el apartado B. Un electrón se mueve a 10 elevado a 5 metros por segundo en el sentido positivo del eje OX. Este sería, ¿no?, la velocidad. Penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme de un Tesla dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Para acá. Determine razonadamente con la ayuda de un esquema y la fuerza magnética que actúa sobre el electrón. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la mano izquierda. Supongo que ya lo sabéis, ¿no? Ponemos 3 dedos de la mano izquierda, el pulgar, el índice y el corazón formando 90 grados, de tal modo que el pulgar siempre representa la fuerza, el índice representa el campo magnético y el corazón representa a la velocidad. VBF. Voleibol, baloncesto, fútbol. V, el corazón, B, el índice, F, la fuerza. Entonces ponemos el corazón hacia la derecha, el índice hacia abajo y me queda la fuerza magnética hacia adentro. Pero es un electrón y por lo tanto tendrá sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza magnética hacia afuera. Y aplicamos la ley de Lorentz. La fuerza, el módulo de la fuerza es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo magnético y por el seno del ángulo. Lo conocemos todo y obtenemos un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 4 newton. Podemos expresarlo en notación vectorial. En el eje Y hacia afuera será un valor negativo, J newton. Y el campo eléctrico que hay que aplicar para que el electrón continúe con trayectoria rectilínea. Es decir, para que el campo eléctrico ejerza una fuerza que anule a la de fuerza magnética. Por lo tanto, si la fuerza magnética va hacia adentro, hacia afuera mejor dicho, la fuerza eléctrica irá hacia adentro. Fuerza magnética hacia afuera, fuerza eléctrica hacia adentro, en el sentido positivo del eje Y. Como un electrón, si la fuerza eléctrica va hacia adentro, el campo eléctrico irá hacia afuera. Bueno, pues las dos fuerzas, los módulos de las dos fuerzas iguales, la fuerza eléctrica será igual a Q por E, Q en valor absoluto, E será igual al valor de la fuerza eléctrica dividido el valor absoluto de la carga. La fuerza eléctrica valdrá lo mismo que la fuerza magnética, 1,6 por 10 elevado a menos 14, dividimos y obtenemos un valor de 10 elevado a 5. Como hacia afuera, negativa y J, menos 10 elevado a 5, J newton por coulomb. Pasamos a explicar la segunda pregunta, que sería la 8 de los exámenes de 2020. A. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. ¿Puede ser negativo el trabajo realizado por una fuerza eléctrica? Evidentemente, sí. ¿Puede ser negativa la energía potencial eléctrica? Evidentemente, sí. Bueno, aquí lo tenéis explicado. Podéis pausar el vídeo, como ya os digo, y yo paso a hacer el problema, el apartado B. Cada uno de los apartados vale 1,25 puntos. Dos cargas puntuales de 10 elevado a 6, a menos 6, y 10 elevado a menos 6 coulombios, más 6, más 10 elevado a menos 6 y menos 10 elevado a menos 6. O lo que es lo mismo, más 1 microcoulombio y menos 1 microcoulombio. Se encuentran situados en los puntos 0,4, aquí,
0 menos 4, mejor dicho, aquí, y 0,4 aquí. La positiva abajo, la negativa arriba. Calcule el potencial en las posiciones 8,0 y 0,6. Aquí y aquí. El potencial creado en el punto 8,0 será la suma de los potenciales creados por la carga positiva y negativa. Sacamos factor común K, QR, QR, K, QR, QR. Fijaros que la carga vale lo mismo, nada más que una positiva y otra negativa. Y esta distancia, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, es raíz de 80. Eso nos da un valor igual a 0. ¿Por qué? Pues porque está igual de lejos que estas dos cargas que valen lo mismo, nada más que una positiva y otra negativa. Es lógico que salga 0. Ahora, en el otro punto, aquí arriba, en el punto 0,6, será igual de nuevo a V1, a V2, K, Q1, R1, Q2, R2, K, Q1, Q2, positiva, negativa, distancia de la Q1. Aquí tendríamos 10 y aquí hay 2. Valor de menos 3.600. Y apartado I determina el trabajo realizado por el campo al trasladar una carga de 5 por 10 elevado a menos 3 coulombs desde el punto 8,0 al 0,6. Es decir, desde aquí hasta aquí vamos a trasladar una carga positiva de 5 por 10 elevado a menos 3 coulombs. El trabajo efectuado por el campo. El trabajo efectuado por el campo siempre es igual a menos incremento de energía potencial, menos Q por delta de V, menos Q, y delta de V será final menos inicial, menos 3.600, lo que es lo mismo 18 julios. El valor positivo indica que el campo comunica energía a la carga en el traslado y que disminuye la energía potencial de la carga. Si el trabajo es positivo, incremento de energía potencial, negativo, disminuye la energía potencial. Vamos a hacer el tercer ejercicio, que es el 9 de los 12 que hay. Un imán se encuentra sobre una mesa con su polo sur orientado hacia arriba. Se deja caer sobre el imán una espira circular, dispuesta horizontalmente. Justifica el sentido de la corriente inducida en la espira y realiza un esquema visto desde arriba que represente la corriente inducida y los campos magnéticos implicados. Bueno, yo lo que he hecho ha sido hacer dos esquemas. Uno visto desde arriba, que es el que nos piden, y otro visto frontalmente. Bueno, también pregunta totalmente teórica. Vale 1,25. Podéis pausar el vídeo y yo paso a hacer el problema. Una bobina formada por 1000 espiras circulares de 0,025 metros de radio se encuentra dentro de un campo magnético variable con el tiempo de módulo B igual a 1 más 0,5t menos 0,2t cuadrado. Esto es para derivarlo, evidentemente. La dirección del campo forma un ángulo de 30 grados con el plano de las espiras. Por lo tanto, el ángulo formado por el campo con el vector superficie será 60 grados. Y por aquí tendrá que haber un 60. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y aquí también. Calcule I, flujo magnético para t igual a 2 segundos. El flujo magnético es el producto escalar de los vectores campo magnético y superficie, o lo que es lo mismo, módulo por el coseno del ángulo. Este ángulo ya digo que es 60. Módulo 1 más 0,5t menos 0,2t cuadrado, la superficie de la espira pi r cuadrado y el ángulo formado coseno de phi. 1 más 0,5 por 2, puesto que me están preguntando que calcule a los 2 segundos, menos 0,2 por 2 al cuadrado por pi r cuadrado por coseno de 60. Lo conozco todo y tengo un valor de 1,18 por 10 elevado a menos 3 Weber, que es la unidad del Sistema Internacional del Flujo Magnético. Y la fuerza electromotriz inducida para t igual a 2 segundos. Bueno, recordamos que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos n, siendo n el número de espiras, por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Será igual a menos n multiplicado por pi r cuadrado por el coseno de phi. Y ahora la derivada de 1 más 0,5t menos 0,2t cuadrado. 1 no tiene, bueno, la derivada es 0. La derivada de 0,5t es 0,5. Y la derivada de menos 0,2t cuadrado sería 2 por 0,2 menos 0,4t. Aquí lo tenemos. Y ahora sustituimos. N vale 1000, pi es pi, r vale 0,025, coseno de 60, 0,5 menos 0,4 por 2. Obtenemos un valor de 0,29 voltios. Pasamos al penúltimo ejercicio, no, al antepenúltimo. Ejercicio 10. Recordad que son 12.
Apartado A de teoría, dos cargas Q mayúscula y Q minúscula separadas a una distancia D. Aquí tenemos hecho un esquema. Q minúscula, Q mayúscula, producen un potencial eléctrico cero en un punto P situado en la línea que une ambas cargas. Si el potencial en este punto tiene que ser cero, es que una va a ser negativa y otra va a ser positiva. Discuta razonadamente la veracidad de las siguientes afirmaciones. Las cargas deben de tener el mismo signo. Falso, evidentemente. Y el campo eléctrico debe ser nulo en el punto P. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa. Aquí evidentemente no puede ser cero, porque los dos campos eléctricos tienen el mismo sentido. Pero podrían estar aquí, a la izquierda. Y ahí ocurre algo curioso. Algo curioso que es que para que eso ocurra, para que el potencial eléctrico sea cero y el campo eléctrico sea cero, las dos cargas tienen que tener el mismo valor absoluto, sentidos contrarios y deben estar juntas. Por lo tanto, es falso con las premisas que me dan en el ejercicio. Pero bueno, yo intentaría demostrarlo, ¿de acuerdo? Es interesante. Le digo que podéis pausar el vídeo y yo paso a hacer el ejercicio, el problema. Como veis, muy cortito. Considero dos cargas puntuales de 5 por 10 elevado a menos 6, es decir, 5 microculombios y 3 microculombios, situados en los puntos 0, 0 y 2, 0. 0, 0 y 2, 0. Determine, apoyándose en un esquema, el punto donde el campo eléctrico resultante sea nulo. Estará más cerca de la carga con menor valor absoluto. Si este es el punto intermedio, en este punto los campos eléctricos se anularán. Si el campo eléctrico resultante es nulo es porque los dos módulos son iguales. S1 será igual a S2, como vectores, como módulos de vectores. S1 igual a S2. S1, KQR cuadrado. S2, KQR cuadrado. Como son módulos, valor absoluto de las cargas. 5 por 10 elevado a menos 6, R1 cuadrado, 3 por 10 elevado a menos 6, R2 cuadrado. ¿Qué hago aquí ahora? Evidentemente se elimina el 10 elevado a menos 6. Y luego tomo raíces cuadradas para evitar este cuadrado. Sería raíz de 5, R sub 1, raíz de 3, 2 menos R sub 1. 2 es la distancia total. Y si esto es R sub 1, esto de aquí será 2 menos R sub 1. Queda una ecuación de primer grado, despejo R sub 1 y obtengo un valor de 1,13 metros. Es decir, desde aquí hasta aquí 1,13 y evidentemente hasta aquí 0,87. El punto es el 1,13, 0. Explicamos el penúltimo ejercicio, el 11. Un protón atraviesa una zona en la que únicamente existe un campo magnético uniforme perpendicular a su velocidad. Responda justificadamente las siguientes cuestiones. ¿Realiza trabajo la fuerza magnética sobre el protón? Evidentemente no. Y experimenta el protón aceleración durante el recorrido, tangencial no, centrípeta sí. Bueno, aquí he hecho un pequeño esquema. Vamos a colorearlo un poco, ¿no? Siempre me gusta tenerlo coloreadito, coloreadito, coloreadito. Esto ya para arriba. Bueno, aquí tenéis la explicación, es teoría total, así que yo os dejo un momento para que podáis pausar el vídeo y paso a hacer el apartado B. El campo magnético creado por un conductor rectilíneo muy largo a una distancia de 0,04 metros, R igual a 0,04, de él es de 3 por 10 elevado a menos 5 teslas. Y calcule razonadamente la intensidad de corriente que circula por el hilo. Bueno, lo único que tenemos que hacer, lo de razonar es que no lo entiendo. Campo magnético muy sub 0 y 2 pi, despejamos I y obtenemos un valor de 6 amperios. Es decir, que I sub 1 va a ser de 6 amperios. Y se coloca un segundo alambre paralelo a 0,04 metros del primero. Calcule razonadamente la intensidad y sentido de la corriente que tiene que circular por el segundo alambre para que entre ellos haya una fuerza magnética atractiva por unidad de longitud, de 10 elevado a menos 4 newton por metro. Para que sea una fuerza repulsiva, los dos sentidos tienen que ser el mismo. Bueno, paralelos, pero del mismo sentido. La fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 y sub 1 y sub 2, 2 pi. Aquí está una pequeña explicación. Despejamos I sub 2, lo conocemos todo y obtenemos un valor de 3,33 amperios. Y pasamos a hacer el último ejercicio. Ejercicio número 12, el sexto de este
vídeo. Una partícula cargada se desplaza en la dirección y sentido de un campo eléctrico, de forma que su energía potencial aumenta. Deduzca de forma razonada y apoyándose en un esquema el signo que tiene la carga. Bueno, aquí lo tenéis explicado. La carga es negativa. Y que tenéis hecho un pequeño esquema. Podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento. Y yo paso a hacer, por último, el último problema de los exámenes. Fijaros que esto de qué examen era. Era del examen F, claro, que fue un examen de reserva, es decir, que no cayó ni en julio ni en septiembre. Un electrón dentro de un campo eléctrico uniforme inicialmente en reposo adquiere una aceleración de 1,25 por 10 elevado a 13 metros segundo cuadrado. Obtener I, la intensidad del campo eléctrico. Bueno, la fuerza que sufre el electrón será igual a la masa por la aceleración, que es igual al valor absoluto de la carga por el campo eléctrico. Deducimos el valor del campo eléctrico, sería masa-aceleración, masa-aceleración, que me lo dicen, valor absoluto de la carga, 71,09 newton por coulomb. Y el incremento de energía cinética cuando ha recorrido 0,25 metros. Si nos dan la aceleración y nos dan el espacio y la velocidad inicial es 0, pues podemos calcular la velocidad que adquiere. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido calcular la velocidad al cuadrado y luego la velocidad, haciendo la raíz cuadrada. 6,25 por 10 elevado a 12, 2,5 por 10 elevado a 6. ¿Por qué? Porque el incremento de energía cinética lo que me hace falta realmente es la velocidad al cuadrado, no la velocidad. Sería la energía cinética final menos la inicial. La inicial es 0. Pues sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y nos da un valor de 2,84 por 10 elevado a menos 18 julios. Y aquí tenemos una fotografía que muestra el reposo. Y listo, nada más. Próximamente empezaré a colgar los ejercicios de ondas. Ya hemos acabado con los del electromagnetismo. Empezaremos con los de ondas, que ya los tengo hechos. Y más adelante con los de óptica. Bueno, pues nada más. Un saludo, cuidado con el bicho y hasta otra.